Bueno, buenos días para todos, para todas. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa. Hoy estoy realmente encantada de tener con nosotros a una persona tan especial como es el doctor Luisinho Salas Martínez. Él es un historiador de la Universidad de Cartagena. Hizo su doctorado en la ciudad, en México. Él nos va a contar más adelante un poquito sobre su universidad, qué fue lo que estudió, etcétera. Pero quería contarles que él es una persona que tiene una historia maravillosa. Él es originario de un pueblito que se llama Sudán, un corregimiento del municipio de Tiquició del sur de Bolívar. Bueno, Luisinho, muy bienvenido. Cuéntanos un poquito de dónde vienes, dónde creciste. Cuéntanos un poquito sobre Sudán. Bueno, yo soy oriundo de un pequeño pueblito del sur del departamento de Bolívar. Se llama El Sudán, Tiquicio. Ahí nací, ahí me crié. Allá están incluso hasta el día de hoy mis familiares, mis papás, parte de mis hermanos y parte de mi familia. Y bueno, en ese pueblito que estuve más o menos como hasta los 18, 19 años, hice todos mis estudios de primaria y mis estudios de secundaria. Entonces, ahí en ese espacio geográfico nací, me crié y por supuesto estudié hasta convertirme en bachiller académico. Bueno, para nadie es un secreto que el sur del departamento de Bolívar históricamente ha estado plagado de actores armados ilegales, en donde por supuesto el Sudán no ha sido exento de esa realidad, no ha estado exento de esa realidad. Y en realidad hoy puedo decir que uno vivía en permanente zozobra, porque en ese territorio en particular pues llegaban grupos al margen de la ley, llegaban, digamos, la FARC, el ELN, el EPL, incluso algunos de mis vecinos pertenecían a estos grupos armados ilegales. Entonces era muy frecuente, por ejemplo, que uno fuera a estudiar y estando incluso en el salón de clases o en recreo, era muy frecuente que se producían enfrentamientos armados entre la fuerza pública y estos grupos al margen de la ley. Entonces uno, pues como niño, vivía siempre al temor, ¿verdad? De esos conflictos, de la peligrosidad, de que los papás de uno lo fueran a buscar hasta la escuelita para que a uno no le pasara nada. Luego, pues uno refugiarse en la casa sin poder salir durante todo el transcurso del día, de la noche. Entonces vivía uno muy atemorizado, ¿verdad? En la escuela, en la casa y en el buen sentido de la palabra, pues casi que sin poder salir a lugares externos al pueblo por dificultades también de las minas antipersonales que estaban ahí instaladas en esos lugares. Qué duro, porque esa es tristemente la realidad de muchas de las personas que vivimos en municipios y en zonas apartadas del país con el conflicto, con la guerra. Y eso es uno de las primeras limitaciones que nuestros jóvenes tienen que poder pasar, ¿no? Uno de los obstáculos que tiene que poder pasar, ¿no? La violencia. Cuando uno vive en este tipo de situaciones, muchas veces, de hecho, tiene uno como esa, no sé si es tentación, está bien decirlo, pero termina siendo muchas veces el camino más fácil, el de escoger, ¿no? El de unirse a estos grupos ilegales y el camino de, pues un mal camino, ¿no? Y también nosotros queremos acá precisamente decirle a los chicos como hay otras posibilidades y la educación te abre muchas puertas, te abre un mundo diferente, un mundo bonito, un mundo en paz y a partir del cual también puedes después retribuir a tu comunidad, ¿no? Cuando ya estudias y eres profesional puedes volver a tu comunidad a retribuir de otra forma todas las cosas que la educación te dio. Pues aparte de la violencia, ¿cómo qué recuerdos bonitos tienes de la infancia y de tu pueblo? Bueno, tengo los mejores recuerdos de mi pueblo. Por ejemplo, nosotros
allá por lo general el paisaje sudanés está rodeado de palos de mango. Casi que toda la geografía alrededor de mi pueblo está rodeada de palos de mango. Entonces, una de las cosas más fascinantes que yo recuerdo en mi infancia es salir con mis amigos después de estudiar a irnos a esos palos de mango, montarnos ahí, subirnos a esos palos de mango, casi que ni almorzábamos, y ahí se nos iba la vida quizás pensando, reflexionando, con un par de niños ahí subidos en esos palos de árboles, y luego regresar ya casi terminando la tarde cuando el sol bajaba y ponernos a jugar fútbol en la cancha de nuestro pueblo o en cualquier callecita que la adornábamos con un campo de fútbol, y ahí se nos iba la vida. Luego pues en las noches salía uno a divertirse, a jugar el escondido, a ver televisión en la única casa donde había una televisión, que era donde la famosa Jiño. Entonces ahí uno, después de 7, 8 de la noche, ahí estaba reunido literalmente todo el pueblo, porque era el único televisor, el único televisor donde uno podía observar las novelas de ese momento. Entonces así transcurrió mi infancia. En realidad fue una infancia, a pesar de las dificultades del conflicto que vivimos, fue una infancia muy bonita, muy divertida, muy libre también de cierta manera. Yo me acuerdo mucho que nosotros íbamos a una finca cercana a mi pueblo, que es de mi tía Luchi, y pues ella ya siempre tenía cosas por hacer. Había siembra de arroz, siembra de yuca, siembra de maíz, y pues nos íbamos para allá, para donde ella, a disfrutar pues de todas esas riquezas naturales y cultivos que su esposo siempre tenía. Entonces ahí también se me fue parte de la niñez, ¿no? Compartiendo con primos, compartiendo con primas, compartiendo con tías, compartiendo con tíos. Ahora me encantaría preguntarte, bueno, el bachillerato llegó, ¿cómo fue eso ser bachillerato? ¿Lo estudiaste en tu mismo pueblo? ¿Tuviste que trasladarte a otro lugar? ¿O cómo fue esa experiencia? Bueno, fíjate que la experiencia de estudiar en bachillerato también siguió siendo muy significativa, porque bueno, uno como que veía el estudio como esa necesidad, esa posibilidad de salir adelante. Entonces, en realidad yo desde siempre me incliné mucho por estudiar historia, y tuve particularmente un docente, el maestro Luis Ospino, que me dio clase en ciencias sociales desde sexto de bachillerato. Entonces, construimos una amistad más allá del espacio escolar, y él siempre me enfatizaba en la necesidad de que no me quedara ahí, de que no me quedara limitado ahí en el Sudán, sino que saliera adelante. Entonces la experiencia en mi bachillerato creo que fue fundamental para yo pensar de que era posible romper los círculos de la pobreza, ¿verdad? Y yo estudiaba literalmente, en el buen sentido de la palabra, con hambre, porque siempre me esforzaba por ser buen estudiante, siempre me esforzaba, sobre todo en el área de la historia, por sacar adelante las notas. Pero en medio de eso se reafirman las amistades, repito, nos nutrimos de lazos de solidaridad. Eso que hacíamos en la infancia de irnos a jugar fútbol, se siguió reafirmando, de irnos a buscar mangos, también se reafirmó, de irnos a los cerros a que la vida literalmente se nos fuera, también se reafirmó.
Y bueno, así pasó la experiencia de bachillerato con muy buenos profesores también que tuvimos en todas las áreas que siempre nos alimentaban ese deseo porque saliéramos adelante, porque saliéramos del pueblo literalmente a buscar nuevas oportunidades. Entonces en ese trasegar se nos fue el bachillerato y afortunadamente nos titulamos de buena manera. ¿Cómo tomas tú entonces la decisión de que lo que quieres estudiar es historia? Particularmente, quien sembró la semilla fue mi profe, Luis Ospino, profesor de Calamar Bolívar, que llega a dictar clases a mi pueblo en el área de ciencias sociales. Y ya yo había tenido realmente, yo había tenido cierta inclinación por la lectura. Ustedes saben que a veces en los pueblos, cuando uno vive en los pueblos, anteriormente las casas se adornaban de periódicos, ¿verdad? Para tapar la luz y que no penetrara el sol a las casas nuestras, los cuartos, las salas. Por lo general, aún hoy, las casas están adornadas de periódicos viejos. Pues yo me ponía a leer ahí en esos periódicos también. En esos periódicos leía noticias, leía literalmente todo lo que mi madre colgaba en esas paredes. Todo ese tipo de cosas me fueron a mí inclinando un amor por la historia. Llega mi maestro de ciencias sociales y me termina como por profundizar en esa línea del análisis crítico, de la lectura, de la historia. Y yo realmente me enamoré del campo de las ciencias sociales. Entonces yo cuando realmente me incliné por estudiar algo, yo tenía la certeza que iba a estudiar historia o algo que tuviera que ver con las ciencias sociales. Ya decidiste, bueno, por aquí hay algo, me encantan las ciencias sociales. Y luego, ¿cómo es ese paso hacia un pregrado? ¿Cómo, obviamente sabemos que estabas viviendo una situación económica retadora, no era fácil? ¿Cómo fueron, digamos, cómo determinaste que podías llegar a estudiar un pregrado y cómo llegaste a cumplir ese sueño? Realmente no habían las opciones, las posibilidades económicas. Mi padre es un campesino, un pescador, lo sigue siendo aún hoy. Mi madre, pues, ama de casa que con múltiples sacrificios también nos ha sacado adelante. Y bueno, mi papá decía, en medio de sus limitaciones, nosotros tuvimos la oportunidad de que todos mis hermanos obtuviéramos el título de bachiller académico. Y mi papá decía, bueno, yo hasta aquí realmente les puedo ayudar porque no me alcanzan las fuerzas para yo enviarlos a estudiar a Cartagena. Cartagena queda a 8, 9 horas de mi pueblo. Con todo lo que implica estudiar en una ciudad como Cartagena, ¿verdad? Claro. Entonces, yo casi que resignándome porque, bueno, yo termino mis estudios de bachiller, no tuve la posibilidad de irme a estudiar enseguida, me puse a trabajar de raspachín de coca. Entonces yo trabajé como raspachín de coca casi que durante un año completo, por no decir todo el año. Y en ese año, yo todo lo que me ganaba como raspachín, a la par que le daba a mi mamá y a mi papá, pues yo guardaba parte de esos recursos que me ganaba como raspador de coca. Porque tenía por ahí el sueño de irme, de salir de mi pueblo, ¿verdad? Incluso pensé la idea de ingresar al ejército con una posibilidad de salir adelante, ¿verdad? Claro. Afortunadamente, pues esa idea no se logró materializar. Entonces yo trabajé durante ese año como raspachín de coca en múltiples fincas cercanas a mi pueblo, pero también me di cuenta que eso no era lo mío. Entonces, me acuerdo yo que ese mismo año recibí una llamada de mi profe de bachillerato, el profesor Luis. A él lo habían trasladado para Calamar
el año inmediatamente anterior, y como que él como que se encontró con alguien de mi pueblo y le preguntó por mí, y ese alguien le dijo, no, Luisinho está como raspachín de coca. Entonces el profe me llamó, me acuerdo tanto, en diciembre, y me dice, bueno, supe que estabas de rapachín de coca, pero tú tienes claro que eso no es tu futuro. Yo le dije, no, sí, pero ajá, me toca. Bueno, véngase para acá el próximo año. Y desde acá miramos las posibilidades para que usted aspire a algo, sea a estudiar en el SENA o a una universidad. Entonces a mí realmente me quedó sonando eso. Y yo ya el año siguiente, en enero, ya estaba embarcado en una chalupa y ya me había ido a Calamar a quizás empezar esos sueños que luego se materializaron. Me encantaría resaltar que nunca dejaste el sueño en tu cabeza, o sea, como que siempre supiste que, bueno, esto es una transición, quizás me toca pasar por un tiempo en el que no puedo cumplir mi sueño, pero no quiere decir que mi sueño no va a cumplirse. Puedo posponerlo, pero no tengo que desistir. En los pueblos, en estas comunidades así, el camino no bueno es el más fácil, ¿no? ¿Viste? Por ejemplo, este tipo de trabajos como raspachín de coca y este tipo de cosas muchas veces termina siendo las posibilidades de los muchachos. Pero qué chévere que haya tenido primero a ese profesor que lo llamó y que le dijo, no, mira, esto no es para ti, tú estás para cosas más grandes, para cosas mejores. Y nuevamente resaltamos nosotros a los profesores y a esas personas que se toman ese tiempo de tratar de hacer algo por sus alumnos y por las personas que les interesan. Y también tu determinación de decir, sí, eso no es lo que yo quiero para mi vida, yo quiero algo diferente, yo sé que puedo hacer cosas diferentes, sé que esto no es lo que es para mí, y porque también necesita una gran fuerza de voluntad, sobre todo con tantas cosas adversas, decir, no, me voy para la ciudad y allá veo cómo me desenvuelvo, pero arranco de acá y me salgo de este mundo que tal vez no hubiese tenido un final tan feliz como el que tiene tu vida ahora. Esa determinación que tú mencionas de Luisinho es tan importante y la queremos trabajar mucho, digamos, en la iniciativa que yo lidero de Si Puedo. La mencionamos mucho porque muchas veces los estudiantes nos dicen, bueno, pero ¿qué beneficios me vas a dar? ¿Dónde están las becas que me vas a entregar? Yo te entrego la información sobre las becas que existen, te tengo información de cómo conseguir una beca, te cuento cómo planear tu vida para que pronto puedas lograrlo, pero yo no te puedo entregar las ganas de hacerlo. La idea a veces no es tener dinero en la mano, sino entender que depende mucho de ti. No, es que depende de mi mamá, es que si mi profesor no me dice, es que si... No, es verdad que necesitamos esos modelos de rol y esas personas que nos apoyan y nos animan y nos dicen, bueno, hágale que lo estamos acompañando. Pero la mayoría del esfuerzo tiene que venir de ti mismo, entonces, o ti misma. Y por eso yo quisiera como resaltar esa capacidad, digamos, de mantenerse ahí que ha tenido Luisinho en esta historia.